el doctor Méndez Arocha, no, eso no puede salir, él hacía así, no puede salir de la nada. O sea, tiene que haber un fundamento para aprovechar recursos, para manejar recursos. Y para eso se necesita estar preparados. Para eso se necesita formación. Se necesitan recursos. Se necesita algo que muchas veces no se considera vocación. O sea, para trabajar en fauna hay que tener los pantalones bien puestos y dejar a un lado las comodidades, las uñitas pintadas, ¿okay? El pelito arreglado, el dejar el perfume preferido por el perfume que nos da estar en el campo. Yo renuncié a la Bayer, donde pude haber hecho mucho dinero y ser rica, para irme a contar chigüires realmente, que era lo que a mí me llamaba la atención. Yo me crié y crecí en un campo petrolero y siempre me llamó la atención la fauna silvestre. Mi primera mascota que tuve fue una guacamaya que se llamaba Joaquina, era una pichona. Yo tendría aproximadamente unos 6 años y era propiedad, vamos a llamarlos así, de un tío paterno. Y esa guacamaya creció conmigo, las dos crecimos juntas. Ella prácticamente me adoptó y cuando yo era más grandecita intentaba darme alimento de su propia boca. Ella comía, revolvitaba y me lo intentaba dar. Me daba besos, ¿okay? Y era como un perrito para mí, nadie se me podía acercar, me protegía además de los extraños que llegaban a mi casa. Viviendo en el campo petrolero, en Puerto La Cruz, ahí había muchas zonas áridas. Había un cerro, que lo llamábamos el Cerrito, y frecuentemente los fines de semana organizábamos excursión para observar los delfines y algunas ballenas que en aquellos momentos se acercaban a las costas, siguiendo tal vez a los barcos petroleros, porque eso era un muelle del otro lado. Había gran cantidad de faunas, de reptiles, y siempre me llamó esa atención. Es más, yo era una niña que muy extraña, vamos a llamarlo así para la época, porque yo colectaba huevitos de tuqueques, me los llevaba a mi casa en unos vasitos con tierra, los dejaba allá y de pronto comenzaban a nacer aquella cantidad de tuqueques dentro de mi casa y mi mamá se sorprendía, mis padres se sorprendían. Apliqué inicialmente para estudiar medicina. Salí y fui elegida para estudiar medicina. Sin embargo, para mi época había que esperar mucho tiempo para comenzar clases y se dio la oportunidad de estudiar en la Universidad Católica en la carrera Educación Mención Biología. Ahí pasé un año y me di cuenta de que eso no era lo que yo aspiraba, ser docente. Solicité cambio a la Universidad Central de Venezuela con la equivalencia de unas cuantas materias y me di cuenta cuál era realmente mi afinidad hacia la biología. En la Universidad Central de Venezuela tuve uno de los grandes mentores en manejo de fauna silvestre, que fue el profesor Eugenio Hasti. Agradezco siempre su formación hacia nosotros, su dedicación hacia nosotros, con todo el amor y cariño que un profesor debe transmitir a sus estudiantes. Mi tesis de grado fue en el área de ictiología, en el laboratorio del doctor Magos Lesia, porque en aquel momento en que estaba yo por graduarme o finalizando la carrera, el profesor Hasti tenía demasiados tesistas en ese momento. Mi seminario de grado fue con tortugas marinas, ¿okay? Un trabajo bien interesante para aquella época, y después yo quise trabajar con tortugas marinas, pero era muy complicado porque siempre
En aquel momento había demasiados conflictos entre los que estaban participando y yo realmente tomé otro camino. Egresada de la central, se dio la oportunidad de entrar en la Bayer como visitador médico. Pasé como 3 meses y llamaron a una convocatoria para el Hato Frío. Estaba buscando un biólogo que hiciera censo de chigüires y yo no lo pensé 2 veces. Yo renuncié a la Bayer, donde pude haber hecho mucho dinero y ser rica, para irme a contar chigüires realmente, que era lo que a mí me llamaba la atención. En el Hato Frío estuve 2 años consecutivos censando chigüires para que el Ministerio del Ambiente otorgara los permisos respectivos para el aprovechamiento comercial de esta especie en los llanos venezolanos. Yo me iba solita, así, yo no llevaba acompañantes y todo el mundo se sorprendía de que qué hacía una mujer en el campo que no tenía marido, ¿ok? Y decía, nada, es un trabajo normal. Y estuve rodando las casi 300 hectáreas que tenía aquel hato en aquel momento con un vaquiano para arriba y para abajo, contando los chigüiritos, y se hizo un buen trabajo de censo para ese hato. Posteriormente hubo una convocatoria del Ministerio del Ambiente que estaban solicitando biólogos. Y cuando yo me presenté, realmente lo que fueron nuestros mentores en el Ministerio del Ambiente, el ingeniero José Luis Méndez Arocha y el biólogo Gonzalo Medina Padillo, ellos no querían mujeres, porque para las mujeres en aquel momento para ellos era un problema. Y tanto insistimos en que a mí me dejaron. Yo he sido bastante fastidiosa en muchos aspectos en relación a la carrera, de que las mujeres tenemos limitaciones para estar en el campo. En el Ministerio del Ambiente comenzamos a trabajar con el censo de chigüires. Posteriormente fui encargada de la coordinación del programa de aprovechamiento de chigüires que conduce el Ministerio del Ambiente. Estuve varios años ahí como coordinadora. Después de ese periodo pasé a ser parte de la mano derecha de José Luis Méndez Arocha, ¿okay? Como coordinadora de él. O sea, lo apoyaba en todo lo referente a canalizar las solicitudes, a las reuniones, a manejar lo que era el Consejo Nacional de la Fauna Silvestre en aquel momento, que era un comité organizado con participantes de las universidades, los productores de baba, investigadores de la academia y la administración pública. Posterior a eso, se comienza a trabajar desde los inicios de la creación de Profauna, se formula lo que son las bases para el manejo de la tortuga arrao en Venezuela. Eso fue en el año 89, previo a la creación del refugio de fauna silvestre de la tortuga arrao, que también fue un trabajo interesante, el por qué se creaba ese área natural ahí. En el año 89 se recopila toda la información referente a la especie en esa zona específica, se formula el proyecto y se comienza su ejecución en el área. En esos momentos realmente los conocimientos académicos no nos daban para abarcar todo lo que representaba manejar una especie en ese área. Fuimos adquiriendo conocimientos con la investigación, con el trabajo literario, el trabajo de campo, y con los conocimientos que tienen los pobladores en el manejo realmente de la especie, cómo buscar, cuál es la mejor época. Y eso fue complementando los conocimientos adquiridos en la universidad. Afortunadamente, la cría en cautiverio sí ha tenido éxito, pero hay que cuantificar por lo menos un estimado
de cuántos ejemplares criados en cautiverio están siendo incorporados a la población reproductora. Y continuar o retomar nuevamente las áreas de trabajo en los hábitats naturales de esta especie en Venezuela. Se comenzó con el Orinoco, se prosiguió después con el estado Barinas en el río Suripá o Anaro. Seguidamente se incorporó el brazo Cassiquiare, en el cual se formó y se contó con la participación de las comunidades locales, que son fundamentales en todos los programas de conservación, su participación en estos programas, porque sin ellos realmente y sin concientizar a las comunidades locales que hacen uso de la fauna, los programas de conservación no tienen futuro. Actualmente se siguen recolectando y protegiendo huevitos, trasplantando nidos amenazados, pero tenemos que ir más allá. Las condiciones actuales del país en que los recursos son escasos, estamos nuevamente en un retroceso porque estamos limitados o se está limitado otra vez únicamente a una isla donde salen la mayor cantidad de tortugas a desovar. Y se ha dejado de controlar las otras playas aledañas por falta de recursos. Se dejó de hacer el trabajo que se implementó en Barinas, nuevamente se va a volver a retomar, y el de Cassiquiare, por la distancia, eso requiere de mayores recursos. Con el trabajo del brazo Cassiquiare se hizo efectivo o realidad conocer sobre la biología y ecología del chipiro, que es prima de la tortuga rao, de la terecá y del galápago, y lo que llaman en Amazonas el cabezón. O sea, el primer trabajo realizado sobre chipiro, Podocnemis erythrocephala, se hizo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y lo conducía en aquel momento el Ministerio del Ambiente, el actual Ministerio de Ecosocialismo. Con mi trabajo en el brazo Cassiquiare, esos aviones en los que yo viajaba eran, aparte de relevo de tropas, llevar comidas a los puestos de la Guardia o del Ejército en frontera. Eran aviones de entrenamiento para los nuevos pilotos. Bueno, yo andaba en un corre-corre porque a veces salíamos de La Carlota, a veces de Charallave. Me decían, no, váyase para Valle La Pascua, ya la recogemos, que el avión va a salir allá. Y bueno, siempre tuve una buena relación con esos muchachos pilotos que son realmente excelentes. Son unos hermanos como para mí, unos hijos, porque nunca me abandonaron. Fue un viaje bien largo para llegar hasta Puerto Ayacucho y hasta San Carlos de Río Negro, porque el avión viajó de La Carlota, Valencia, ahí paramos porque había en ese momento demasiado calina. Esos aviones no tienen GPS, en aquel momento no se contaba con esa tecnología para ese tipo de aviones. De ahí fuimos hasta Lara, de Lara se voló hasta Guárico. Entonces en una de esas casi que el avión desciende no sé cuántos metros y yo me asusto, ¿ok? Y me asusté muchísimo. Y ellos se voltean y me dicen, tranquila, no te preocupes, no va a pasar nada. Y el avión sigue descendiendo y después vuelve a levantar altura, a tomar altura. En ese momento yo andaba o transportábamos los 2 tambores de gasolina con los que íbamos a trabajar en San Carlos de Río Negro y en el brazo Cassiquiare. Y ellos dicen, por favor, desenrosquen la tapa de los tambores para que bote la presión. Y aquello hizo pluf. Otro susto más. Bueno, ese susto que yo llevé, yo tomé la decisión de la base de datos de chipiro, la única que existía en Venezuela y la única que ha existido en Venezuela,
Yo llegando, le escribo a un gran amigo. Ese gran amigo se llama Fernando Rojas. Yo no quiero que se pierda esta información. Te la voy a entregar a ti si a mí me llega a pasar algo antes de poder publicar estos datos. Es lo único que existe del chipiro en Venezuela. Tenemos infinidad de anécdotas que contar y que las disfrutamos inmensamente pese a las adversidades que se nos pueden presentar en el trabajo. Es un trabajo, no es que estamos paseando, ¿ok? Siendo Venezuela un país megadiverso, actualmente yo veo con preocupación que no tenemos generación de relevo. Son muy pocos los muchachos que están estudiando biología en Venezuela. Y los que estudiaron, los más generaciones anteriores a nosotros, no están. Entonces, hay que intentar motivar a los chicos a que se incorporen a estas áreas de trabajo y de investigación. ¿Es duro el trabajo? Sí, sí lo es. ¿No se van a volver ricos? No, no se van a volver ricos en absoluto. Y el Estado venezolano como tal, dentro de sus políticas, tiene contemplado la conservación del ambiente, flora, fauna, recursos hídricos, pero seguimos fallando con el personal que debe dedicarse a realizar este trabajo. Seguimos fallando con los recursos destinados a ejecutar estas grandes obras que son de interés para Venezuela y para el mundo entero. Sin la vigilancia, los programas de conservación no tienen futuro. Sin el personal calificado, los programas de conservación no tienen futuro. La divulgación de lo que se hace, de lo que se espera, de lo que el pasado de las especies, si eso no se pone en los medios de comunicación permanentemente, los programas de conservación, desde mi punto de vista, no tienen futuro en Venezuela. Se necesitan recursos para seguir trabajando, se necesita personal, se necesita contar con la logística adecuada y se necesita definir cuáles son las áreas prioritarias para trabajar en función de todo lo que está contemplado en las estrategias nacionales, mundiales y nacionales. Hacia allá debemos estar dirigidos. Es un trabajo realmente hermoso, es un trabajo extremadamente complicado y muy, muy duro. En general, las personas creen que uno va a pasear, ¿okay?, a esas áreas de trabajo. Ha sido un trabajo que me ha enseñado muchísimo. La conservación es un término muy amplio, que no es nada más cuidar un animalito. Eso va mucho más allá. Desde la formación académica que puede tener la persona que están trabajando en esta área, el conocimiento de las leyes, la educación ambiental, ¿okay?, la formación de todos los que tienen que estar involucrados en materia de conservación, que no nada más tiene que ser un biólogo, un zootecnista, un médico veterinario, no, tiene que ser todo, los policías, los alcaldes, los fluviales de la marina, los aviadores, todo el mundo tiene que conocer esto. Y hacia allá yo creo que debemos nuevamente retomar estas acciones para que los programas de conservación tengan éxito. El doctor Méndez Arocha, no, eso no puede salir
él hacía así, no puede salir de la nada. O sea, tiene que haber un fundamento para aprovechar recursos, para manejar recursos. Y para eso se necesita estar preparados. Para eso se necesita formación, se necesitan recursos, se necesita algo que muchas veces no se considera: vocación. Muchos sacrificios, ¿ok? Dejar tus comodidades en la casa para irte al campo, pasar horas navegando sin tener una buena calidad de alimentación, pernotar en sitios que nadie tal vez haga, quedarte en el medio del río en una voladora para dormir así entre dos palos, nadie lo hace. Entonces eso es una vocación que aparte de ser tal vez algo innato, también fue reforzado con los mentores que tuvimos. O sea, para trabajar en fauna hay que tener los pantalones bien puestos y dejar a un lado las comodidades, las uñitas pintadas, ¿okay? El pelito arreglado, dejar el perfume preferido por el perfume que nos da estar en el campo un poco sudados, ¿no? Entonces eso va muchísimo más allá en tener el mismo pantalón puesto que una semana, porque la capacidad de carga de llevar para cambiarte es limitada, los espacios, las embarcaciones, y llevarte tu panelita de jabón azul para poder lavar los pocos ropita que lleva. Es lindo, el trabajo es muy lindo.